Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, acá de nuevo está cayendo agua del cielo, lo que me tiene muy contenta. No, aquí ya... Bueno, ayer estuve helado, pero ya salió el sol, ya los pajaritos cantan, las flores empiezan a salir de los árboles y Chile está siendo cada vez más contaminado. Pero estamos en temporada de candidaturas presidenciales, pero también en Halloween. La próxima semana es Halloween, así que no sabemos si vamos a grabar la otra semana porque es La feriado. Spooky La Season. Spooky Season, así que en esta Para mí no conversación es feriado, así que yo, yo asumo que sí, nos podríamos disfrazar, podríamos venir disfrazados. estar disfrazados. De los Sí, yo creo que fantasmas sí. del pasado. Claro. Se me ocurren demasiadas ideas. Se me ocurren demasiadas ideas. Pucha, no tengo mis orejitas de Mario Hugo acá. Mi disfraz Eh, más icónico. ahí vamos voy a pasar con Halloween. Pero tú celebras Halloween. ¿Eres de la que celebra Halloween? La pregunta que me estáis haciendo. Yo, No, yo te estoy preguntando La porque Spooky Season es mi Navidad. Para mí, Halloween es más importante que la Navidad. te Yo preguntamos por nuestra audiencia más que por mí. me disfrazo todos los años, aunque no tenga nada que hacer. En pandemia, en 2020 creo, con José, mi pololo, nos disfrazamos para estar literalmente en el departamento, en cuarentena, viendo Harry Potter. Entonces, no, de hecho hay una historia muy buena de cuando yo era chica que yo sufría de unas amigdalitis muy terribles. Mi mamá va a estar escuchando esto y va a tener flashbacks de Vietnam. A mí me dan unas amigdalitis muy terribles y era Halloween y yo quería salir a pedir dulces y no sé cómo lo logré, pero convencí y fui a pedir dulces y después desperté volando en fiebre en la Ah, mitad de la noche, pero no me arrepiento de nada. Fue un gran año, además me dieron muchos dulces ese año. Pero sí, para mí Halloween es bacán y igual me gusta como estar en un lugar donde se celebra harto Halloween, entonces ver como las calabacitas y toda la cosa. Ahora yo no voy a pulir calabaza en todo caso, como lo pensé. Una vez lo hice, una vez lo hicimos con José el 2022, que también vinimos para acá mismo, pero sola no, porque además queda todo sucio, pero es bacán. De hecho, quiero ir como a estos lugares donde hacen como pumpkin patch y esas cosas, como ay, qué de la entretenido. spooky season. También quería ir a hacer una cosa de terror, que a mí me encantan las cosas de terror, como las casas embrujadas, todas esas cuestiones, pero nadie me apaña. No, yo soy malazo para el Spooky Season. Soy malazo. Cobarde. Sí, soy primero de cobarde. Como esto de, no sé, ir al cementerio general, ¿cachai? Yo Como, nunca hice eso en Santiago, eso yo siempre tampoco. quise. Eso, como que como he escuchado 7 veces, así como la propuesta en general, así como "Bueno, vamos a Halloween, al cementerio general, a que nos tiren las patas. Y como, no sé. No, acá Eh, hay muchas cosas de terror que en verdad están como todo el año, pero obviamente en Halloween la spooky season. se celebran más. Sí, entonces yo trato de encajárselo a otras personas como de, ¡oye, vamos! Y no, me mandan a dar. Y no voy a ir sola. No, mira, yo comprometida con la Spooky Season, pero Ah, hasta cierto punto también, si una igual es miedosa. Sí, yo es chistoso porque igual soy miedosa, como no soy de esas personas que no creen en nada. Y la Connie, mi best friend, ella no es miedosa y no cree en ninguna de esas cuestiones. Entonces, cuando nos metimos como en la casa embrujada de Fantasylandia, la Connie llega a ser fome en esa cuestión, porque está todo el rato así como de, ay, buscando el pero si no truco. pasa nada, ay, si son actores. Yo no, yo me asusto. Me empiezan a perseguir y yo corro. ¿Cachai? Pero entonces, claro, no me da para ir sola. No, no soy tan valiente. Pero sí, así que se busca partner de Spooky Season. No, yo soy desde chico, siempre he sido del Team Carrete. Como de cuando nos salíamos a pedir dulces con mis amigos, nos juntábamos eso, a carretear, así como, puta, a bailar música en Halloween con mis compañeros de curso. O sea, ¿Has visto estos memes que siempre salen para Navidad? Que es como yo con mi tenida lista a las 2 de la tarde y es como la persona vestida toda elegante esperando la cena de Navidad. sí. Yo soy esa en Halloween. Onda, tengo recuerdos de haber estado poniéndome mi disfraz a las 4 de la tarde viendo el especial de Halloween de Disney De Disney Channel Channel.
y tenía que esperar porque obviamente no podía salir a las 5, que era cuando estaba lista, a pedir dulces. Entonces ahí estaba yo, sentada, con mi mejor tenida, mi disfraz de bruja, o de vampiro, o de... Esos eran como mis clásicos, creo. Como, wait. No, y hubo un punto donde yo igual me empecé a jalar con los disfraces. Ah, lentes de contacto, sangre Ya, falsa. producción. Sí, no, sí, Halloween, la Spooky Season es importante. No, Aguante la Spooky Season. yo soy más de la. Por ejemplo, pesadilla antes de Navidad, yo soy más de Navidad más que pesadilla. Como para mí es una película para ver en Navidad. Más que una película Yo para la veo en las dos. ver en Halloween. Pero Yo la bueno, veo en las lo que está de terror, lo que está de thriller, lo que asusto bastante, es el escenario presidencial. Por supuesto que vamos a hablar el, el día de Mi hoy. película de terror favorita, Las Franjas con IA. Prohíban esa weá, por favor. Prohíban las franjas con IA. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta, por supuesto. Pero no puede ser que los candidatos se estén haciendo a sí mismos con IA. Sí, de ti estoy hablando, Marco Antonio Minami. Marco Enrique Como, Miami, ¿no? Marco Enrique Minami, po. Te usaste a sí mismo. Así que vayan a ver nuestro capítulo pasado, donde hablamos de las frascas, hablamos Claro, pero del uso de la según inteligencia yo se han artificial. puesto más ordinarias con la IA en general, todas. Como Matei igual tiene harta IA en su franja. Lo de París y ni siquiera es la IA lo que es ordinario, la verdad. Yo ya no quiero ver la franja y eso que yo soy team franja, me encantan las franjas. No, yo me cansé rapidito. Yo me cansé rapidito con las frascas. Yo las veo igual, pero porque siento el compromiso, porque Ah, abro el YouTube y me aparece y es como, ya. vamos a ver qué sale. Y todos los días termino peor. Sí, el escenario presidencial se está armando, ya queda cada vez menos, queda ¿Está prácticamente eso. armando o está listo? No, porque tenemos que en las últimas encuestas, donde ya empieza a armarse la disputa, es en el tercer lugar, que es donde está el crecimiento de dos candidatos, la caída de uno y el estancamiento de los otros dos. Ya se tiene toda la pinta de que Harry y Cass van a pasar a segunda vuelta. No están creciendo más, tampoco se están cayendo. Cass un poco más porque los votos se están yendo sobre todo a Parisi, Kaiser y Matei sigue bajando en las encuestas. O Entonces, sea, igual es que todos sabemos que la primera vuelta en verdad es la primaria de la derecha. sí, eso, Sí, Jara siempre estuvo en segunda vuelta, sí. nunca lo Siempre, dudamos. El factor era quién y por cuánto. Creo que ahí es donde está un siempre va poco a la pasar diferencia. ganando, además, a segunda vuelta. O El, sea, el clásico 33%. es un poco lo que yo siento que es a la inversa lo que pasó en la elección anterior. Siento que la elección anterior pasaba un poquito más esta idea de si Boric, o sea, estaba como la idea de que quizás Boric iba a pasar primero o segunda vuelta, pero tampoco fue sorpresivo cuando pasó Kast primero. Como, porque iban más candidatos de izquierda, El centro era más potente. comillas. El centro era más Claro, fuerte. era un centro que se inclinaba hacia la izquierda, Sí. además. Siento que el centro de esta elección se está inclinando hacia la derecha. Y si es que existe el Entonces, centro. si es que existe el centro, como el concepto del centro, yo siento que cada vez está más manoseado y más como, no sé. Entonces, como que yo siento que era como que alguien me diga, Jara y Cast pasan a segunda vuelta, el agua moja, ¿cachai? O sea, tenedor No, encontrado en la cocina. es que Eh, en algún momento siento que Matei tuvo la oportunidad. Y en esta un y poco se la y se farreó. la farrió. Entonces, Sí. como no era tan agua moja, ahora sí. Yo creo que No, claro, en este momento siento que decir eso es, aunque claro, igual está heavy ver ese tercer lugar. Yo lo veo con mucha creo preocupación. que esa es un poco la conversa del capítulo de hoy, o por lo menos esta primera parte del capítulo de hoy, que es con estos tres candidatos que son dos outsiders y una representación. Outsiders también. Como también siento que el concepto del outsider también está súper manoseado. Está manoseado, Porque, pero porque siento que como que todo el mundo ahora se siente outsider y no tanto. O sea, Kaiser podría contar como un outsider, pero el loco es diputado. yo un poco lo que voy con el concepto del outsider y un poco preguntarte por esta discusión, que primero tenemos
el bloque tradicional, que es un poco ahora está unido, que es que va desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, un poco ya la izquierda más unida, ya con su estructura. Después tenemos a los republicanos como bloque único. Y en su momento teníamos Chile Vamos, que es la derecha tradicional. Y esta derecha tradicional, si es que no, nos ceñimos a cómo está el posicionamiento, estaría quedando cuarto, casi quinto. Lo que sería un golpe lapidario para una derecha tradicional frente a dos personajes, comillas, nuevos. París ya lleva su buen tiempo, pero con de estructura tipo Partido de la Gente, con la segunda elección del Partido de la Gente, tenía en mente la segunda elección presidencial del Partido de la Gente, y con Kaiser, que con este nuevo Partido Nacional Libertario que tiene hartos militantes, llegó en su posición, entonces tenemos que ya el tradicionalismo estaría pasando a ser parte de los republicanos, o como el bloque fuerte de la derecha serían los republicanos. Es que Republicano se comió a la derecha. O sea, y yo siento que eso es algo que ya se veía venir, ya estaba instalado, solo que cierta parte de la derecha se demoró en darse cuenta. Siento que muchos sí nos habíamos dado cuenta cuando, por ejemplo, en la elección anterior, o sea, la derecha tradicional dejó votar a su candidato. Como, porque en la elección anterior, que no se olvide, Sichel fue completamente abandonado por la gente que lo apoyaba. O sea, la gente de la primaria que él ganó. Entonces, y ahí esa misma derecha se fue con Kast. Es la explicación que hay a cómo Kast pasa con los porcentajes que pasó a segunda vuelta. Porque eso no es solo el votante de republicanos, claramente. No, para nada. Y pasó como, no sé, mi análisis muy... Esto pienso yo cuando estoy pensando en nada y mirando el techo y cuestionándome todas mis decisiones y las decisiones ajenas y toda la chaya. Es que yo siento que Evelyn Matei tampoco se dio cuenta de eso. Y si se dio cuenta, fingió demencia. Porque en todo este tiempo, No, no sé si el concepto de demencia con sí, Matei. es verdad. Pero me refiero, sí, como ignoró lo que estaba pasando. Que yo sé, me encanta el concepto de fingir demencia en general, porque creo que todos hemos estado ahí cuando sabemos que algo es de una forma y decidimos hacernos loco. Como, no, no, no. Porque si tú te fijas, los cambios de discurso de Evelyn Matei, porque el otro día leía a alguien decir que Evelyn Matei se había mantenido firme en su discurso, eso es mentira. Eso es una mentira del tamaño de un buque. O sea, y además es una mujer que su último tiempo como alcaldesa, y no estoy hablando como el último año, no, su último periodo, estuvo en campaña todo el tiempo. O sea, tuvimos los procesos constitucionales, donde ella, como además era la alcaldesa más popular del sector, salía, por ejemplo, con candidatos en cosas. Después fue vocera del rechazo. Después fue, bueno, salió con candidatos para el segundo proceso. Después fue vocera del a favor. O sea, y de ahí no ha parado. O sea, y de hecho, un tiempo también no olvidar cuando se sumó a la campaña de José Antonio Cast en la elección anterior, que de hecho fue polémica. Fue polémica cuando anunció que se iba a sumar a esta campaña porque era alcaldesa. Entonces, como es una mujer que en todo este tiempo, en vez de mantenerse firme, hizo todo lo contrario. O sea, yo siento que Evelyn Matei ya es el meme de no le gustan mis convicciones, no se preocupe, tengo otras. Porque ya no hay. Y claro, y siento que endureció el discurso cuando ya nadie le estaba comprando ese discurso. Porque al final, ese votante de un discurso más duro ya votaba por Kast. Y el tema es que Kast ya ni siquiera es el que tiene el discurso más duro. Como ahora existe Kaiser. Entonces, Evelyn Matei, una persona que tú en cualquier contexto dirías que es de derecha, de derecha de verdad, es una persona que es pinochetista, como tampoco no es que más allá, pasó a ser el centro en la derecha. Porque hay dos que están más a la derecha de ella. De hecho, yo apostaría por tres que están más a la derecha que ella, porque a Parisi también lo tiraría para ese lado. Sí.
Entonces, siento que se quedó sin espacio, como para dónde crecer, porque resulta que si creces hacia el centro, bueno, no sé, ahora salió esta carta de gente de, comillas, izquierda, centro izquierda que la apoya, pero la verdad es que si ella trata de crecer hacia el centro, es poca la gente de centro que votaría cómoda por Evelyn Matei en una primera vuelta. Es que sin apelar al tema de como de la folla a los viejitos, como, no me acuerdo el término, pero es un votante muy de la concertación, de la ex Claro. concertación. Llámese votante de Lago, votante de Frey, alguno que otro votante de Elwin, por supuesto. Entonces, como no es para decirle que son viejos, ¿cachai? Pero, Pero, pero sí está ese factor como, pero llámese viejo, llámese 70 80 años. Que un concertacionista de decir que le tenía miedo al comunismo, por supuesto, y que no se sentiría cómodo votando por Jara. Entonces, como ese factor, pero por ejemplo con Toa el escenario sería absolutamente distinto. Como esa exconcertación fácilmente votaría por Carolina Toa. Pero en este caso con Matei es una derecha que también se durmió, pecó de ego, también un poco lo que decías tú, de como no se dieron cuenta de que efectivamente el republicano estaba creciendo. ¿Cuándo fue la última elección que le fue bien a la derecha? Como la de alcalde, quizás la de ahora, si es que mm, uno lo puede considerar así, porque sacaron algunos, republicanos sacó pocos alcaldes, pero por ejemplo, ver cómo les va ahora en la Cámara, y creo que es muy probable que saque harto diputado, harto senador, no me sorprendería nada que Carter sea senador por la Araucanía. No lo veo lejano que represente el Partido Republicano. O ver cómo también esos votos terminan arrastrando a los nacionales libertarios que están en la misma lista. Eh, entonces, siento que esta Renovación Nacional, la UDI y Evópoli se están colocando en un centro, pero es porque salieron dos más a la derecha que ellos. Y, y que al mismo tiempo no han re- sabido aprovechar su propia representatividad. Por ejemplo, sin buscar blasfemar su figura, o sí, por supuesto, Sebastián Piñera, la figura de Sebastián Piñera. Como no se ha utilizado mucho en la campaña, hubo un par de discursos en la franja y todo, pero el legado del piñerismo, que era algo un poco que conversamos, de decir cómo el legado del piñerismo va a favorecer a Evelyn Matei, porque es la hija o como la heredera del piñerismo en Chile Vamos. Y no lo está aprovechando, no lo ha sabido aprovechar. Ahora estas figuras de centro izquierda, que la exconcertación que terminan apoyando, no sé si lo terminan ayudando, lo están desfavoreciendo, porque en ese sentido tú buscas a Evelyn Matei como alguien de derecha. es que Como, ese es el tema. A mí me pasa que yo no sé si efectivamente esta búsqueda, por decir la gente de izquierda, como voten por Evelyn Matei para que pase a segunda vuelta, le ayuda en algo. Porque ahí quizás, a ver, hay muchas cosas que yo me he dado cuenta como leyendo en redes, viendo también como los enfoques en la prensa y todo, que de repente da esta sensación de que mucha gente se aleja de ciertos candidatos o de ciertas posturas justamente porque no están de acuerdo como al 100%. Y lo que tú haces cuando le estás diciendo al votante de derecha de Evelyn Matei que la izquierda se siente cómoda votando por Evelyn Matei, o sea, hay un votante que ya no se va a sentir identificado con Evelyn Matei. Entonces, estás sumando más de lo que estás restando, porque además esa derecha, a diferencia de, por ejemplo, en la izquierda, yo sé que está Meo y yo sé que está Artés. No vamos a fingir que son opciones serias. Como, perdón, no, no es verdad. y ni Punto. siquiera competitiva, ni El, nada, ni el cerca. votante, el votante de izquierda y de centro izquierda tiene a Jara y tiene a Jara. Y estaríamos. La derecha en otras elecciones también le ha pasado que solo tiene a tal candidato y listo. Este no es el caso esta vez.
O sea, la derecha tiene opciones y tiene opciones de más radicales. Entonces, si tú le dices a un votante de derecha que la izquierda se sentiría cómoda votando por Evelyn Matei, hay chances de que ese votante de derecha, que de por sí quizás ya no tenía tantas ganas de votar por Evelyn Matei, te diga, no, po. O sea, porque eso pasa. Siento que el escenario político, no solo en Chile, en el mundo, está tan como bueno para discutir, para como enojarse y tan como cerrado, así como no, es que tiene que ser exactamente como yo pienso y la cuestión, y ese votante quizás se te va a ir. O sea, es un votante que quizás no se sentiría mal votando por Evelyn Matei en segunda vuelta, pero que no quiere votar por Evelyn Matei en primera, y tú le estás diciendo, oye, resulta que salió esta carta de 100 personas de comillas, centro izquierda, cierre comillas, me niego a decirlo sin las comillas, eh, chuta. Es que sí, el ¿Está ahí? titular. Ese es el titular. Como Sí. sean quien sean, que son muchos, efectivamente, demócratas, estos como concertacionistas por el Gente, rechazo. gente que ya se desligó de la izquierda y la centro izquierda hace rato. O sea, yo leí esa lista y creo que Garretón me seguirá haciendo sentido como una persona de izquierda, pero ya está Jimena Rincón, estaba metida entre medio. Eso está Jimena Rincón, barato. ¿Cachai? Como esto. oh, sorry, no. Entonces, no sé, como que de la gente de derecha que yo conozco, o sea, la gente de derecha que yo conozco no está votando por Madrid. Y es gente que yo hasta hace un par de años no hubiera clasificado como gente de ultraderecha, ¿cachai? Pero esa derecha en este momento está votando por Cast. Y eso también te habla de las otras opciones que aparecieron más a la derecha. Eso mismo te iba a preguntar, que es como el factor del posicionamiento político. Porque, como un poco decías, que si bien Jara no es la reencarnación vía del Che Guevara, está en una izquierda, pero también una izquierda más cerca del centro, que por ejemplo, no sé, Artés. ¿Cachai? Entonces, como nadie se siente incómodo del sector de la izquierda, de votar O por sea, Jara. Y al, y al- obviamente y al mismo hay tiempo, gente que le causa anticuerpos que sea comunista. Es verdad, sí, yo creo que tampoco lo podemos negar. Hay dentro de la misma izquierda existe un anticomunismo que en generaciones más adultas tiene que ver con también un miedo heredado, y en generaciones más jóvenes tiene que ver con un anticomunismo no, no, heredado de los heredado discursos de también, de claro, los papás y de los sí. discursos de internet. Pero Pero, ahora basta con escuchar a Janet Jara 2 minutos, ni siquiera te estoy diciendo como no, analiza de todos los discursos de Janet Jara, no, 2 minutos de Janet Jara hablando y te das cuenta que Janet Jara está más cerca de Michelle Bachelet que de figuras comunistas como, bueno, que Carmona, eso, de que hecho, Jadwe, como Jadwe. O sea, a ver, estamos hablando también de una persona, porque poco se habla también que Janet Jara negoció cosas en el Congreso y las negoció bien, en un Congreso que no es un Congreso que estuviera así como de, uy, fans de la ministra comunista. Pero claro, eh, la cosa es que Janet Jara efectivamente nos genera como esta cuestión que quizás otros candidatos de izquierda sí podrían haber generado, por ejemplo, Daniel Jadwe. Yo sé como si Daniel Jadwe hubiera ganado la primaria en la elección anterior, yo sé yo misma como persona de izquierda hubiera tenido problemas votando por Daniel Jadwe. Como, no sé si al nivel que votaría por alguien de derecha, pero sí me hubiera dado como, oh, es que, por ejemplo, ahí donde está un poco las opciones. Por ejemplo, si hubiera ganado Jadwe, es muy probable que Proboste hubiera pasado segunda vuelta. Por sí, ejemplo, que es la otra sí, alternativa que tú tienes. Aquí pasa que no claro, tenemos esta otra alternativa. En ese sentido, que la democracia cristiana o la concertación fue unida con otro candidato, porque tenía apoyo del Partido Socialista, del PPD y del Partido Radical. Entonces, aquí no está este intermedio. sí, Y ese intermedio te lleva a que el candidato que se habla que es el candidato más de centro, que no creo que es así, que es Evelyn Matei. Por supuesto, tenía a May Nicole entre medio. imagínate en qué Eso, realidad distópica estamos, que la candidata más cercana al centro sea Emily Matei.
Yo en verdad Y, encuentro que y hasta hace mucho ese voto silencioso que se habla, que decir como, no voy a votar por Jara, pero si digo, Jara, y le pongo repulsa en Instagram, pero al momento de llegar a la urna, se marca a Eli Matei, porque de nuevo, no votarías por una comunista. Entonces está este factor de cómo se está estructurando esto y además el crecimiento de, por ejemplo, Kaiser, el crecimiento de Parisi, que son figuras que podrían llegar tercero o cuarto lugar. es Entonces, que ¿cómo terrible. se arma un poco ese escenario que eso yo lo encuentro peligroso en general de verlo, de posicionarlo y decir como la derecha tradicional ha hecho tan mal las cosas para quedar en un quinto puesto? Algo que no se ha visto en la izquierda, que ha ganado elecciones, que por Es ejemplo que ya pasaron una segunda vuelta. Lo más posible que si bien no va a tener un 50%, sí creo que por lo menos va a tener un tercio del Congreso. Sí, va a seguir manteniendo ese tercio. ojalá. Yo lo veo muy probable, como sea cual sea el escenario, Es que, tener menos de un tercio, es decir, que sí, ni siquiera escoger a 50 hueones, yo creo que ahora, es un poco ser igual, demasiado pesimista. pero en esta elección, en la anterior todavía no estábamos con el voto obligatorio, No, pero sea ¿cierto? como Ya. sea, tenía un 33% de hueones que van a votar por el Frente Amplio y cosas por el estilo. Porque a diferencia, por ejemplo, de la derecha tradicional, a eso voy. Como tenía estos 50 hueones que por lo menos es muy probable que elijas. Es muy probable. Como, no creo que 60, pero tampoco creo que 40. No. Entonces, tanto para allá, para acá. Después tenía otros 100 más, que ahí es donde se te va a generar el problema, que es como dónde se posicionan. Por ejemplo, el PDG la elección pasada tuvo 8 personas. Se fueron todas. Y Ahí, ahora igual, ay, entonces es- vas a tener un porcentaje. Entonces, ¿cómo se estructura el Congreso? ¿Cómo se estructura Chile en adelante? Con probablemente una derecha que consiga, de nuevo, entre Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, 20 diputados, 15 diputados, con es unos que republicanos que agarren vuelo, con unos nacionales libertarios que se posicionen, como con el tercio suficiente, yo digo que es el tercio suficiente para, de nuevo, no dinamita en Chile, pero sí creo que, por ejemplo, van a haber alianzas, por ejemplo, tan tiradas de los pelos como quizá, por ejemplo, entre los socialistas y la UDI, o perdón, van a haber alianzas rarísimas. o Es Renovación que, Nacional, para un poco terminar de ordenar el queso. Y creo que eso es para mirarnos a nosotros mismos y decir que hicimos mal. es que a mí me pasa con la derecha tradicional que me dan rabia. Sí, Me no se dan lo fueron rabia ellos. porque fingieron demencia con lo que estaba pasando. Ellos también le dieron aire a la ultraderecha. Es innegable que le dieron aire a la ultraderecha. Cuando Los no votos se, salen de algún lado. claro, y cuando ellos también se negaron a marcar una distancia. Porque, por ejemplo, pasó en el Consejo. Se negaron a marcar la distancia con republicanos. Le hicieron la pata a republicanos. ¿Y qué pasa? Que, sorry, pero a republicano no le caes bien. Como al votante, el votante de republicanos vota por republicanos porque ya encuentra que la UDI no es lo suficientemente de derecha. Encuentra que la UDI no es lo suficientemente firme. Y me pasa que yo ya no sé qué quiere la derecha tradicional. ¿Cuáles son los puntos de la derecha tradicional en este momento? Porque yo los discursos que les escucho, para empezar, no les creo. Y no solo no les creo porque no me alineo políticamente con ellos, es porque hacen tantos traspiés y tantas cosas. O sea, era una cosa de que en un momento la campaña de Matei tenía a 12 voceros y los 12 voceros no decían lo mismo. Y que le echaron cagando a la semana. Sí. Entonces, y que de hecho los 12 voceros y la candidata no decían lo mismo. Entonces, yo ya no sé ideológicamente qué, qué son, qué quieren, qué... No te podría decir, como, no, claramente, de hecho, no te podría decir en qué se diferencian entre ellos. Yo ya llego a un punto donde yo no sé, yo sé que Evópolis se dicen a sí mismo derecha liberal y todo, pero yo no te podría decir en qué se diferencia Evópolis de RN a estas alturas. Como ya, o sea, en acciones, porque obviamente en discursos, sí, si es que buscáis como los postulados de cada partido, sí, pues son distintos, pero Pero terminan votando lo mismo. Por ejemplo, eso, ponme hay muy, un historial de votación.
por ejemplo, tenemos ejemplos también en la izquierda, que es que el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Frente Amplio y el Partido Comunista han habido proyectos que han votado como en contra o que no han aprobado Sí, entre ellos porque tienen que de hecho, ciertas ese siempre es diferencias. como un gran enojo dentro de la izquierda, es que no están juntos, como realmente. Incluso pasaba en la convención, pasaba mucho en la convención. La convención fue un espacio que si tú le ponías atención a lo que estaba pasando, te dabas cuenta que la derecha votaba todo igual y la izquierda peleaba entre ellos. Es que Porque ahí donde siento que, por ejemplo, ese discurso permea, pero por ejemplo yo no lo encuentro malo. es que no es Como, malo. es que igual se permea así como, oye, la izquierda pasa peleando entre ellos, oye, que vamos a Bueno, tener que votar por cuatro hueones distintos. es No, que esa es la cuestión, como, es un o discurso. sea, sí, la izquierda discute, pero la izquierda en este momento tiene una candidata. La Y ahí izquierda donde está, creo que, no como sé, institucional. Y la derecha no pudo gestionar una primaria. O sea, ya te da una diferencia. Ahora, también, como de nuevo, yo creo que cada vez que pienso en lo que dijo Pepe Mujica, lo encuentro más razón, que lo dijo creo que para la campaña de Boric, que voy a parafrasear porque no me acuerdo textual, pero básicamente que la izquierda se separa por ideales y la derecha se junta por interés. Y yo siento que eso es algo muy real, pero que en este momento la derecha chilena ni por interés es capaz de juntarse. Están como separados de una forma extraña. Y yo no sé qué está pasando con Parisi, como de nuevo, voy a traer a Parisi a colación, porque Parisi ha hecho toda su campaña en base a este discurso como de ni fachos ni comunachos, que me da un cringe, como cada vez que lo dice me da... como... Pero tú escuchas a Franco Parisi, tú lees sus propuestas, que están claramente hechas con IA, lo voy a decir. ah, bueno, Como, esto lo vimos venir, ¿eh? pasen, Me acuerdo que pasen, pasen ese programa Eso. por un detector de IA. Háganlo. Es súper entretenido. Incluso verlo como estaba diseñado, ya estaba con Sí. cosas con IA y sabíamos Entonces, que iba a seguir ya, creciendo. como, es una persona de derecha. Como, yo entiendo que el discurso del outsider, que el discurso de ni de derecha ni de izquierda, ni siquiera dice que es de centro, sino que es como de la gente. La cuestión, son discursos de derecha. Son discursos de derecha. Es que para entender, la derecha no es un partido. Es que sí, eso. La izquierda, la derecha y el centro no son cosas No de son, decir, cosas de partidistas, que uno no, lo tiene como concepción de decir que es el Frente Amplio, el Partido Comunista son la izquierda, la Democracia Cristiana el centro y la Alianza, el Partido Nacional era la derecha. Y teníamos un poco ese clivaje porque teníamos su representante. Pero la izquierda cree en un Estado más fuerte, la derecha en un privado mucho más potenciado, entre otros matices, esto explicado muy en simple. Y el centro toma un poco de lo uno, un poco de lo otro, dependiendo de la posición que ellos crean. ujú. Entonces, ahí donde se crea que es en la izquierda, el centro y la derecha. Pero los lineamientos, los pensamientos de París son de alguien de derecha. Los lineamientos, por ejemplo, de Harold Merigol. Yo sí encuentro a Harold Merigol alguien de centro. Como, por ejemplo, Jimena Rincón, o sea, la que es de centro derecha, por ejemplo. Toa es una centro izquierda. Artés es una extrema izquierda. Y así uno los va colocando en una línea para poder ubicarnos, pero no es una representación de partidos. Y eso pasa. Entonces, y de hecho, no puedo creer que voy a citar una entrevista que hizo Germán, man. Mi amigo Germán Heim, que tiene su canal de YouTube. Él hizo una entrevista a este exdiputado de el PDG, Rubén Oyarzo. él. Se me había olvidado su nombre. Vamos a ignorar que ahora estoy oscura. Y en esta entrevista, bueno, él es de los diputados que se fue, que ahora no me acuerdo, creo que va por el Partido Por el Radical. Partido Radical. Áchate, po. Y bueno, él mismo decía que cuando él entró al PDG, él entendió que era un partido de centro, pero que un partido de derecha.
Es que ahí donde también creo que hay una diferencia para mí con el PDG, que por diferentes motivos, que algún día para Patreon, si es que tenemos Patreon, les voy a contar, tuve una relación con el PDG, como ver cómo funcionaba el PDG. Pero es un partido de que los hueones entran nomás. Son partidos muy instrumentales, que en el Es que sentido que no eso tienen... pasa con estos cultos a la personalidad que se disfrazan de partidos. Eso, Porque sí, este no es el partido, no es como, bueno, y también lo dice Rubén Uyarzo en la entrevista con Germán, dice como, no es el partido de la gente, es el partido de Franco el Parisi. partido de Franco Parisi. Porque, Y es como hay gente de izquierda, de derecha, que tiene pensamientos, que discuten entre ellos, que apoyan unos candidatos, apoyan a otros. Es un desorden gigante. Que se nota que son personas que, de nuevo, participan en política, pero no la entienden. No le entienden cómo funciona el concepto de partido, más que unirse a una lista. claro, entonces, no sé, a mí me preocupa Parisi en general, me preocupa quizás más que gente como Kaiser. Porque me pasa con Kaiser, por ejemplo, que siento que es una persona que dice sus ideas descabelladas y sus pensamientos retrógrados y violentos, pero los dice. Sí, po. Están ahí, están expuestos. Tú sabes quién es Kaiser. Tú sabes lo que estás votando cuando votas por Kaiser, cuando votas por su gente. Porque es una persona que te lo dejó ahí, que no modera su discurso. O sea, es una persona que se enorgullece, siendo candidato presidencial, de que él no tranza. Yo siento que eso es algo que un candidato presidencial nunca debería decir como algo positivo, porque, sorry, si vayas a ser presidente de todos los chilenos, no solo de los que votaron por ti, vaya a tener que transar. Entonces, pero Parisi es de esa gente que claramente no te está diciendo todo lo que piensa, que sus pensamientos cambian dependiendo de quién le pregunte, dependiendo del año. Es un populista y es una persona tan como, a ver, yo creo que mucha gente cuando habla de Milei y trata de hacer un símil con Chile, lo trata de poner, por ejemplo, en Cast. ¿Por qué? Porque Cast se lleva bien con Milei. O en Kaiser, incluso. O no sé, será porque los dos hablan chistoso, no tengo idea. No tengo idea por qué haría ese símil, ¿cachai? Porque los dos quieren dinamitar el Estado. Claro, Que es como esto pero de la yo motosierra y siento reducirlo que, a todo el pero tema de yo lo libertario. siento que Sí, París está más coincido, cerca de coincido. lo que es Milei. Y es cosa, por ejemplo, de ver, yo no sé por qué sigo haciéndome este daño, de ver su participación en el candidato. Eh, o sea, su forma de contestar las preguntas, enojarse porque según el Cory Santamaría no lo estaba dejando hablar, cuando en verdad lo que estaba pasando es que Cory Santamaría estaba apuntando que está diciendo pura hueá. O sea, como que no estáis contestando, ¿cachai? Eh, esa forma como tan levantada, tan como decir cosas como que, no sé, que los profesores no van a tener que llevarse pega para sus casas porque lo van a hacer los computadores. Es como, ese no es el avance que tú crees que estás proponiendo. Como, entonces, eso me pasa con figuras como la figura de Parisi, que son personas que además venden cosas sin saber lo que están vendiendo. O sea, esa franja, para empezar, no me calzan bien los tiempos, porque tú has visto la franja, ¿cierto? Sí. Ya. Para el que no lo haya visto, me alegro que no te esté haciendo ese daño. Pero en la franja de Franco Parisi, normalmente es como una parte así bien apocalíptica, clásica de franja de derecha, como está todo mal y la cuestión, y después él gana la elección y aparece con la banda presidencial y todo, y después se pega un salto al 2030. O sea, como, ahí te quedan, ¿qué? 2 meses de gobierno si estás en el 2030, ¿o no? Sí, pues, técnicamente Como, sería en marzo. En marzo del claro, 2030 deberías. está inaugurando weá en enero. Como, y está como inaugurando, no sé, cárceles en barcos y le habla a su ministro. Te muestran al que va a ser su ministro también.
Y es como que no sé, siento que son de esas ideas que se te pueden ocurrir como en un momento de como, jaja, sí, pero como nadie vio cárceles en barcos para transformar las cárceles reales en cosas como de centros de recreación y contribuir a la comunidad y no sé qué. Cárceles en barcos. Es que pasa Como nadie vio que, esa es cuestión y que dijo, pasa que oye, es una pésima idea. Es que yo siento que como que aquí es donde está un poco lo que planteaba al principio. Suena súper ilógico. Pero pasa también que hay una ciudadanía que ve cómo están funcionando las cosas ahora, no están funcionando. Entonces creo que ahí donde entran entre los París, entran los Kaiser, se fortalece la figura de Cast, que es decir que la izquierda y la derecha no tienen el país para la cagada. Que es que el merluzo vendió el país y son todos unos flojos y son hediondos y todos estos discursos que dice Parisi. Que es decir, él dice como que no se bañan. Entonces como, y empiezan estas ideas de decir como, ¿y por qué a nadie se le ocurrió efectivamente? Porque si los malos, las personas que son malas, tienen que ser como privarlo de su derecho? Que es lo que pasó con el tema de las cárceles en el desierto, que es una imagen muy similar, que es, por ejemplo, el crecimiento de Bukele, de la imagen de Bukele, que la encuesta dice, necesitamos un Bukele, y este Bukele es el que hace las cárceles en barco, que hace la selección gamer, que es que si es que llegamos a la moneda, que fue el video que se realizó, vamos a hacer un drift alrededor de la moneda, que es una weá delictual, que son organizaciones delictuales que hacen carreras clandestinas, eso es un delito. Es Como, que ¿hay ese es el organizaciones? tema. Sí, pero hacer es lo que está planteando París es un delito. Yo Como... creo que aquí también, creo que hay una culpa de la derecha tradicional, pero también de la izquierda. Eh, Sí, la tradicional y la no tradicional, es que también se pierde el foco en el sentido de que se dejó que fueran estos discursos los que marcaran la pauta exacto. y se abandonaron otros que son muy importantes. Dejamos de hablar de educación, dejamos de hablar de bienestar entendido como más allá que solo la seguridad. Incluso cuando hablamos de economía, no hablamos desde una perspectiva social. Eso se perdió. Entonces pasa mucho que hablamos de Bukele, por ejemplo, y se habla poco de que, claro, sí, se redujo el crimen, que también tiene que ver porque el crimen organizado apoya a Bukele, como hay vínculos Y al también mismo ahí. cosas tan pequeñas como que El Salvador tienen 3 millones de personas. No, no Sí, alcanza a ser pero, ni la mitad de Santiago como... pero aparte es verdad que existen vínculos entre el gobierno y, Sí, pues ¿cachai? hay negociación, en Pero negociación. también aumentó la pobreza. Y de eso no se habla. No se habla que estos gobiernos que efectivamente están haciendo estas cosas no están haciendo que su población surja. O sea, es cosa de Argentina. En Argentina, mire, recortó weá, recortó subsidios y que no sé qué, que la motosierra, que nada. Argentina no está mejor. No funcionó Eh, nada, por lo está menos. pasando en Estados Unidos. Están llevándose presa gente que tiene green card. O sea, hay personas que se las llevan presas que nadie sabe dónde están. Eso está pasando. Y tú ves a los gringos, no están que tú digas como, uff, están súper bien, mira cómo resulta. Entonces, como que incluso ahí creo que existe una irresponsabilidad porque se trata de pelear en un terreno que no es el nuestro, punto uno. Pero aparte, como que se pierde el foco en otras cosas. Y yo entiendo que hay discursos que hay gente, que ya hay personas a las que no les importa. Hay gente a la que no le importa los derechos humanos, lo que me parece terrible. Me parece terrible que haya gente que no le importen los derechos humanos. Pero es verdad. Y que tú les digas como, no, está mal porque viola los derechos, no les interesa. Triste. Pero el tema es que dejamos votado todo lo demás. Entonces, como que no sé, me pasa que yo veo las franjas, de hecho me pasa con la franja de Jara, que encuentro que siempre está como la parte emocional que es como muy bonita y muy como bacán, y después te tiran una propuesta de seguridad de Un drones, dron, eso mismo tienes. y que hay como, porque, porque esta no es la propuesta que yo esperaría ver de la izquierda, ¿cachai? Es que ahí pasa también que es como
te entregando los discursos hegemónicos, ¿cachai? Como que esta idea de que gobernar con la tele prendida y la encuesta en mano. Me pasa eso. Que es que Sí. efectivamente, si uno ve las estadísticas, y creo que salió eh, un análisis hace poco, muy vago mi comentario, pero que era que efectivamente la criminalidad en televisión es muy alta, como el concepto de la delincuencia, de los robos, de todo lo que está pasando con el tema de delincuencia siempre ha sido muy alto, y es un porcentaje muy alto, que es por lo menos un 33%. Y el 33% es un tercio del noticiero. Y el otro porcentaje es que juega Colo-Colo y la U. ¿Cachai? Y los intermedios son cosas que generalmente no se conversa respecto a problemáticas. Por ejemplo, no alcanzamos a conversarlo porque el escenario presidencial nos terminó comiendo, pero esto es lo que pasó con el CIMSE, por ejemplo. Que lo que pasó con el CIMSE es un problema. Es un problema grande y es una negligencia grande, tanto del Ministerio de Educación como a nivel macro del gobierno, de que no se termine ejecutando esta prueba. ¿Estamos de acuerdo o no con la prueba? Da lo mismo. Pero la weá es que se tienen que ejecutar. Lo que está pasando con los SLEP, los paros de los profesores, como todo el concepto de la lucha de los profesores. Qué bueno que se va a pagar la deuda histórica, que siempre, cada vez que ha pasado un hito, lo he usado como buena noticia al final del programa. Pero como todas esas problemáticas, el tema de la vivienda, la falta de vivienda se transmite en televisión como que vamos a destruir las tomas porque las tomas son señales de narcotráfico y destrucción y de pobreza. No, es un tema de necesidad. Y es un Estado que efectivamente no se está haciendo cargo ni de izquierda ni de derecha de la crisis habitacional que se está viviendo. De la pues, gran población de los problemas de poder acceder a la casa propia. Y todos estos problemas que uno empieza a ver, que se toman desde un problema, desde una perspectiva de delincuencia, de inseguridad, de que estos son focos de inseguridad, y todos empezamos a imprimir ese discurso cuando también está el discurso de la necesidad, está el discurso del progreso, y que muchas veces muchos expertos lo dicen. La seguridad no se va a solucionar sin políticas públicas de fondo de prevención del delito. Y eso es algo que se conversa, pero algo que no se aplica. Y es algo que no se usa en los discursos, sino que ganó el discurso de que hay que matarlo a todos. Y hay que sacar armas y hay que eliminarlos como ratones. Y creo que aquí es donde está el problema y donde por algo también surge este programa, por lo menos desde mi perspectiva, que es que a mí no me gusta cómo los medios de comunicación tradicionales transmiten las noticias, cómo transmiten la información, cómo se maneja la discusión política. A mí me gusta mucho más el espacio de redes sociales, o de discusión de podcast de redes sociales. Por ejemplo, yo escucho Turno, que lleva gente de izquierda, lleva gente de derecha, y funciona bien. El podcast de Matamala con Belolio, o el podcast de Matamala en general. Y puedo nombrar de diferentes espacios. Saludos también a Tecito Sigo, que está la compañera Pastondro, que también conversamos harto sobre ese tema y ese espacio. Y bacán. Y se puede sumar. A veces, caiga como nos caiga. Juan Vallejo, ¿cachai? Como tienen esa mirada que... Ay, me acordé del video. ¿Viste el video del Tiny Desk de 31 minutos? ¿De cuál, De no? Juan Vallejo con la candidata. No. Hay un video de Juan Vallejo. Perdón esta pausa, pero es ¿Qué? que me acordé y me empezó a dar risa. Es un video de Juan Vallejo con una candidata a diputada, yo creo, no sé. Y le pregunta a esta candidata que es joven. Le pregunta como, ¿viste el Tiny de 71 minutos? Y ella le dice, sí, pero cuando era como chica. Y él dice, no, pues el que salió esta semana. Fue hace un rato ya. Y ella le pregunta como, ¿el de Evelyn Matei? Y él le dice, no, el de 31 minutos. Y es hilarante. Ya, Es esa como, era es mi como pausa la comercial. Jimena Rincón que no sabía que era una piscola, ¿o no? Claro, esa era mi pausa comercial. Puedes continuar. Entonces, siento que hay espacio en redes sociales, por supuesto, diría el nuestro también, como que es mezclar esta información con opinión y como, esta más de opinión, por supuesto, pero hay espacios donde se maneja, pero el tradicionalismo nunca le vas a ganar. Como esa es mi gran resignación, uno lo intenta, pero nunca le va a ganar a estos 5 canales que están, ni siquiera el canal del Estado, que siempre es como, no, y el canal del Estado. Entonces creo que ahí es donde creo que está el gran problema respecto a cómo nos informamos, cómo nosotros vivimos esto. Que decir como no, y que la delincuencia, y que como no se puede salir a la calle, y cosas por el estilo. Entonces creo que ahí es donde se perdió todo esto.
que es este discurso de la seguridad, porque es el que dice como, no, a la gente que le importa seguridad y economía. Y todo que vemos, seguridad y economía. Y si le seguimos diciendo que tú tienes problemas de seguridad y economía, no vas a ver los otros problemas. No vas a ver que, por ejemplo, las tomas son problemas porque no hay gente, la gente no tiene dónde vivir. Y eso es un problema de vivienda, es un problema habitacional, no es un problema de seguridad. Y ahí donde también, por ejemplo, que es como el nacimiento del tren de Aragua. ¿Por qué se llama el tren de Aragua? No es porque hay un chucuchucu, no, es porque Aragua es un pequeño pueblito en Venezuela que iba a construir un tren. Ese tren iba a cambiar la vida del pueblo. Y ese tren nunca se construyó. Y ahí es donde llegó el crimen organizado, se empezaron a organizar, y ahí es donde empezaron un poco a extenderse a lo largo de América Latina con un poco como este crimen organizado. Y ahí es donde entra el narco, y algo que es un discurso de campaña de Boric, que es que cuando no está el Estado, ahí es donde entra el narco. Y ahí de donde no está el Estado, ahí es donde entra el crimen organizado. Pero seguimos criminalizándolo. Seguimos diciendo, no, hay que bajar la tasa perdón, imputabilidad penal a 12 años, a 14 años, siguiendo tirando costilla de la tira de las mechas. Entonces creo que ahí es donde empezamos a perder todo esto. Y eso es lo que alata y y como decís tú, como no es el discurso que yo quiero escuchar. Yo quiero que se siga potenciando, por ejemplo, la educación gratuita, que se siga potenciando, que los colegios públicos sean cada vez más fortalecidos y que no solo sea fábrica de salchicha y funcionemos y salgamos a la calle. Hablamos antes del programa el tema de los magíster, el tema del posgrado, cómo se trabaja el posgrado. Cosas por el estilo, y ahí va un poco también en relación a mi buena noticia del final, que lo encuentro una maravilla, lo encuentro algo espectacular, que por ejemplo el trabajo con la ciencia. Tampoco hablamos de eso, entonces, pero hay que darle más plata a Carabineros, ¿no? Bueno, sí. En verdad me llega a dar pena. Me llega a dar mucha pena y me preocupa también, que además como que se sigue dando este discurso de hablar de los extremos. Yo sé que existe Eduardo Artés, pero en Chile la extrema izquierda no es un tema. No es un tema de verdad, porque el Partido Comunista no es extrema izquierda. Porque no hay nadie de extrema izquierda ni en el poder, ni cercano a estar en el poder. Ni diputados tienen. Pero la extrema derecha sí está cada vez más arriba. A un punto de que hicieron que la derecha se vea como el centro. Y eso yo lo encuentro muy preocupante. Y una derecha que apoyó un golpe de Estado. Es que por eso, o sea, estamos hablando de una derecha pinochetista. O sea, la candidata, ella lo puede negar ahora, pero la candidata era pinochetista. Y no solo por ser hija de. Yo no estoy ni ahí con castigar a alguien por quién era su papá. Su discurso, sus fotos abrazando a Pinochet, su aparición en la saga del sí, su justificación hace menos de un año diciendo, no, es que era inevitable. No, es que los muertos eran inevitables. O Eso sea, fue este año. este año, Este año. sí, para la primaria de la Claro. izquierda estuvo este discurso. O sea, caleta, no. O sea, hubo en su momento una entrevista muy buena con Daniel Matamal hace muchos años, donde ella decía que no, que ella quería que ganara el no porque era lo mejor que podía pasar, pero que no tenía que ganar por tanto, y por eso le hizo campaña al sí. Esa derecha ahora se ve como el centro. Y eso yo lo encuentro preocupante. Preocupante. Sí, bueno, estamos en un escenario difícil, es un escenario que, de nuevo, hace tres capítulos atrás, que hablaba un poco de esto de lo poco que nos están entregando los candidatos en general, como manteniendo este discurso de la seguridad y la economía, y que así Chile surge. Y así somos primer mundo. Cuando no es necesariamente así, como Inglaterra, España, Alemania no solucionaron sus cosas sin tener en cuenta las guerras, por supuesto, pongámonos serios, de matar a los delincuentes y encerrarlos en cárceles flotantes. No. ¿Somos contextos distintos? Sí, pero creo que esa no es la estrategia para llegar al primer mundo. Bueno, Bárbara, estamos llegando al final del programa del día de hoy. ¿Algo que te gustaría agregar antes de pasar a nuestra sección final? ¿No?
Creo que lo dije todo. Sí, por supuesto nos quedaron temas en pauta, un poco la participación de Boric con la campaña de Jara, con un poco también esta misma relación que sucedió con el tema del Sims, en la misma campaña de Cast, discursos de Cast de señor Boric está avisado. Su versión reversionada del señor Boris está Está avisado. avisado, dice como todo sale a la luz, señor Boric. Entonces, como. Y ahí ver cómo que podemos conversarlo la próxima semana perfectamente. Eso va a ocurrir, que es cómo es la figura del presidente durante la elección presidencial. Bueno, Bárbara, estamos llegando al final del programa, así que pasamos a que cada vez es más necesaria nuestra sección para terminar bien, donde hacemos recomendaciones, buenas noticias, cosas por el estilo. ¿Qué tienes para contarnos el día de hoy? Ya, en verdad es una recomendación que yo pateé los últimos 2 capítulos. ¿La vas a hacer finalmente? Sí, la voy a hacer. Porque dije, no, es muy infantil, voy a recomendar otra cosa. Ya no puedo. Creo que el mundo necesita, necesita música, colores y cosas bonitas. Así que voy a recomendar K-Pop Demon Hunters. No sé si en español la tradujeron el título. No, yo sé, lo he escuchado como Demon Hunter, sí. Las guerreras K-Pop, al parecer. A ver, deja buscar el. Prefiero K-Pop Demon Hunters. Es una película que está en Netflix, no fue originalmente trabajada por Netflix, fue trabajada por Sony Pictures Animation. Sí, las guerreras K-pop. Sí, está como las guerreras K-pop. Mala. Suena mucho mejor que K-Pop Demon Hunters. Pero bueno, fue una película ahí trabajada por Sony Pictures Animation, codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Y la verdad es que el título es bastante... dice lo que vas a ver. Son una banda de K-pop que cazan demonios. Entonces esta cuestión tiene un montón, eso sí, de lore, de background, de creación de historia, en la que por muchos años, así siglos, los demonios como que cazan las almas de los humanos y esas cosas. Y cada generación tiene a estas 3 cazadoras que son como a través de su música fortalecen esta barrera contra los demonios que se llama Honmun, que vendría siendo como el amor de los fans, por así decirlo. Y esto como en cada generación existe esto. Y en esta generación existen las Huntrix, que son una banda de K-pop, porque obviamente eso es lo que está de moda. Entonces están estas 3 chiquillas, Rumi, Mira y Zoe, que tienen su banda de K-pop que vendrían siendo como las Twice. Yo no le hago mucho al K-pop, así que si usted cree que le tiene que gustar el K-pop para que le guste la película, no. Yo de hecho no escucho K-pop, pero la película es muy buena. Y estas 3 chiquillas como que tienen sus cancioncitas, que seguramente ya todo el mundo escuchó Golden. Es muy difícil no toparse con Golden en redes sociales, en tiendas, en el mundo. Y ellas están como a punto de sellar el Honmun. Incluso creo que, como paréntesis, creo que la escuché ayer en la radio. Muy probable. Y bueno, Rumi, que es la líder, tiene un secreto, que no voy a dar el spoiler, porque yo no sabía cuando empecé a ver la película, yo no sabía nada de la película, yo sabía que cantaban bonito y que K-pop. Y la cosa es que Gima, que es este demonio mayor, está como de, puta la weá, no puedo llevar las almas de la gente. Y otro demonio de ahí le dice como de, hagamos una banda de K-pop de demonios, una boy band, que son como los BTS. Así, no, y lo hacen. Entonces tenemos como esta pelea un poco de las cosas. Tiene mucho lore, como yo no tengo idea porque yo de cultura coreana sé muy poco, como nunca enganché bien con el K-pop, lo que creo que mi billetera agradece, porque con lo obsesiva que soy, yo no sé qué es que te gusten las cosas con moderación. Entonces, si a mí me gustara el K-pop, yo estaría deep en el K-pop. Tendré todos los palitos luminosos. Todas las cuestiones, no, mal. Entonces, yo creo que no me daba. Pero claro, la película es muy buena, es muy bonita visualmente. Y aparte, como que yo siento que el mensaje igual está bacán, como que pensando que esto igual es una película que ha enganchado harto a niños y niñas. Pero yo también he visto mucho adulto que le gustó la película, Sí. como
no estoy sola en esto. De hecho, a mí me metió otra adulta, una adulta mayor que yo, que me hinchó hasta que la vi. Me frustré, tengo audios viendo esta película con el nivel de pasión que requirió, que extrajo de mí. Pero en verdad es muy buena. Genera emociones. Recomiendo verla en inglés con subtítulos, porque tengo entendido que en el doblaje en español tradujeron las canciones. Y siento que mala idea. Así que recomiendo verla en inglés con subtítulos. Muy entretenida. Van a ver a muchas niñas Rumi en Halloween. Estoy segura, segura. Como es imposible que no esté llena de Rumis y de Miras y de Zoes, que son las tres niñas. Así que eso, está en Netflix. Se estrenó creo que en julio. Sí, ya, sus Junio, buenos meses. junio. Eh, pero no ha dejado de pegar. De hecho, ahora, la otra semana, creo, mundialmente va a haber un estreno en Ah, cine, sí, versión verdad. sing along. Acá también va a estar, me estoy aguantando, pero no, no, tengo el sing along en mi pieza, no necesito gastar esta plata. Pero va a estar también en cines, en algunos cines en Chile, Sí. aunque creo que en español. Así que, de nuevo, yo aconsejo verla en inglés con subtítulos. Es bacán también que las voces como que las voces que hablan son distintas a las voces que cantan, pero no se nota en la cuestión. Y en general ha sacado cosas bien entretenidas. Sacaron ahí en un sketch de Saturday Night Live con Bad Bunny, que estuvo muy entretenido. Y también hicieron una presentación en vivo en Fallon. Así que ha pegado harto. Yo estoy esperando que se dignen a avisar que hay secuela, porque ese final, Creo que ya se confirmó, ¿no? como que Ah, ya, la directora dijo algo al respecto, ya falta el pero tráiler, como que no, el teaser. no hay nada. Ya. Y a mí me frustra porque Sony, para el que no se acuerde, también son los que hacen, por ejemplo, el Spider-Verse. La cantidad de años que hay entre una película del Spider-Verse y la otra. Va a salir la secuela cuando yo cumpla 30. Y va a ser bastante. Ya es vergonzoso el nivel, el impacto que tuvo esta película en mí. Imagínate a los 30. Sí, tampoco, nos queda tanto para llegar a los 30, quería. 4 años igual es harto. Si no, dile a José Antonio Caz. No, no, no me... Sí, pero 4 años es bastante. Para esperar una película, bastante. O Sí. sea, ¿Cómo están sí. los tiempos hoy? Sí. Así que esa es mi recomendación: K-Pop Demon Hunters en Netflix. O en los cines si es que quieren ir a hacer eso. Ya, voy yo. Ahí di un pequeño adelanto en esta reflexión final que tuve. Tenemos que Teresa Paneque es reconocida con el Eric and Wendy Smith Awards for Excellence in Science Communication 2025. Largo nombre. Largo nombre. Que es otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es como los Oscar de la divulgación científica. Fue galardonada en la categoría Best Research Scientist por su colaboración con UNICEF en el abecedario astronómico de Tere Paneque y por su exitosa saga literaria El Universo según Carlota, que sacó hace poco la cuarta edición cuarto capítulo, cuarto libro de la... porque se usa ediciones en tema de libros, así que tenemos eso con una comunicación científica profundamente conectada con la comunidad y la cultura, señaló el premio al momento de ser entregado. Tere Paneque anunció en sus redes sociales que jamás imaginé alcanzar algo así cuando comencé la divulgación científica. Chile es una sociedad científica que ha apostado por la comunicación y la curiosidad. Espero que sigamos construyendo ese camino juntos. Esto... bueno, estoy muy de acuerdo con lo último. Creo que el capítulo lo comentamos en general. Sabemos poco de ciencia. Hablamos poco de ciencia y sobre los avances científicos que se va viviendo. Incluso discursos como los antivacunas, los terraplanistas. Como los anticalentamiento global, que está creciendo un poco por el sobreexceso de acceso a la información, muchas veces errónea. Entonces, buenas labores, tanto en Chile como a nivel mundial, porque además Tere Paneque es doctora, tiene un doctorado en la Universidad de Leiden, si es que no me equivoco, aquí lo vi en... doctora en astronomía en la Universidad de Leiden y investigadora en la Universidad de Michigan, que
es una persona joven que además utiliza las redes sociales para estos buenos fines. Y no solamente para gente como yo, que no me gusta la ciencia. Yo no es que no me guste la ciencia, no me interesa en el sentido de que para mí es Júpiter y Saturno. No pasa nada si es que tiene una luna más, una luna menos. Pero sí es muy interesante al momento de que lo cuenten y se termine siendo un poco anecdótico saber sobre eso. Pero también para niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo Esta misma. mujeres, que esta idea también de esto que... si querías, podías complementarlo con tu historia real. No sé si querías usar este espacio para mandar saludos incluso. Sí. Es que yo conozco a la mayor fan de Tere Panique. No acepto discusiones. Nadie me va a decir que es más fan. Es mi prima, la Emma. La Emma tiene 9 años. Y la cara chica, no vamos a decir que es la reina de la lectura. Porque no lo es. Hasta hace un par de años, de hecho. Me acuerdo que una vez me mintió descaradamente diciéndome que un libro que le regalé era el mejor libro que había leído, cuando todavía ni siquiera sabía leer y debería haber sabido. Pero la Emma, con los libros de la Tere Paneque, enganchó, pero súper bien. O sea, los lee con su mamá, con mi tía, y mi tía también es una mujer en las ciencias, entonces, de que la Emma está rodeada de mujeres en STEM, sí, 100%. Entonces, que justamente la forma en la que la Tere es capaz de comunicar lo que sabe y hacer que niños conecten es súper importante, porque de nuevo estamos hablando de una niña que la lectura no era lo suyo. Y ahí está, con los libros de Tere Paneque. Y ella, muy emocionada, la conoció, le llevó una carta. Y mi amiga Paz Tondró, saludos a la Paz también, Saludos a Paz. conoce a la Tere Paneque. Y yo cometí el error de contarle esto a la Emma. Entonces ahora la Emma le manda mensajes a Tere Paneque a través de mí. Entonces yo tengo que hacer toda una cadena de mensajes. Entonces yo estoy muy contenta por Tere Paneque. Estoy segura que la Emma debe estar muy contenta por Tere Paneque también. Y qué bueno que se le reconozcan estas cosas, porque también siento, pasa mucho que Chile en general y el mundo en general es muy machista, es muy... Eh, no solo machista, también maltrata harta a la mujer joven. No solo por ser mujer, sino que también por ser joven. Y siento que eso es algo que se ve mucho en el contenido de Tere Paneque. O sea, ella sube cosas de divulgación científica y tú te metes en los comentarios y hay una cantidad no menor de gente desagradable, o sea, que minimizan también lo que ella hace. Entonces, que se le reconozca de esta forma, yo lo encuentro increíble. Y qué bueno que se le esté reconociendo que medios tradicionales también lo publicaron, que no es algo que se quedó justamente en la burbuja de Twitter, sino que también salió más allá. Me alegro que el presidente la haya felicitado también, creo que es lo que se tiene que hacer. Y eso, y ojalá la sigan reconociendo por el resto de su carrera, porque además es súper joven, Súper joven. es súper joven y ha hecho tantas cosas, como que yo me acuerdo de una vez haber estado buscando información de ella para, creo que fue una nota, es como, loco, no es tanto mayor que yo. Y tiene como todo esto como increíble. Y estoy muy feliz por ella. Sí, así que usar este espacio como las buenas noticias que gustábamos un poco para cerrar el programa del día de hoy y con, en este caso, la participación de Bárbara en esta parte, pero siempre está... sí, cuando leí la noticia me acordé, por supuesto, de Emma, porque hemos conversado un par de veces que Emma es muy fan de Tere Paneque, así que me encuentro una buena noticia y sobre todo con el posicionamiento, como un poco lo hablamos en su momento. No creo que no lo hablamos como interno. En el programa que la posición de Chile en el mundo, que es Sí. algo súper importante, que es como una chilena que está siendo reconocida con este galardón, lo que pasó con 31 minutos, lo que pasa con Stephanie Baker en la lucha libre, etcétera, 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 que es una chilena, es un programa chileno, que es un poco la posición de Chile en el mundo, que siempre es bueno, siempre es positivo. Así que lo utilizamos espacio para poder señalarlo acá. Bueno, Bárbara, estamos llegando al final del programa del día de hoy, así que si tienes palabras de cierre, de despedida, antes de cerrar este nuevo capítulo de La Olla. No, hablé harto. Perfecto, estuvo bien conversado el capítulo del día de hoy, así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como laolla.pt en Instagram y en TikTok y también en nuestras plataformas de audio, en Spotify y YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Oh.